Hola, esta es una mesa temática de la Feria del Libro de Mendoza, aunque las personas que van a participar de esta mesa están en distintas ubicaciones geográficas. La temática de la mesa es las escrituras del feminismo, un poco pensando en las diferentes experiencias de escritura, en las formas bajo las cuales los feminismos nos han interpelado en esa aventura de escribir o de explorar distintas maneras de pensar, intervenir, escribir, distintos géneros. Entonces, me gustaría también, además de comentar de qué va esta mesa, ese asunto de las escrituras desde los feminismos en este momento de auge de los feminismos. Eh, y para eso eh, convidamos a tres periodistas, escritoras, ensayistas. Vamos a empezar por María Moreno. María es periodista, es narradora, es crítica cultural. Su último libro es Panfleto y escribe regularmente en Página 12. Y me gustaría, María, que nos comentases un poco acerca de tu propia aventura de escribir. ¿Cómo ha sido esto de escribir? ¿Cómo ha sido el cruce escritura y feminismos en tu experiencia? ¿Qué nos querés contar? Eh, bueno, no recuerdo un momento en que no escribiera, pero al mismo tiempo nunca pensé que eso tuviera que ver con una vocación o con una actividad prolongada. Es decir, escribía novelas cuando era chica que tenían que ver con la imitación de los libros de la colección Robin Hood. Pero como también ya, como mucho más tarde, la escritura no es una situación beatífica, me atormentaba ya entonces, cuando tenía 8 o 9 años, empezaba por ilustrar. Entonces hacía el dibujo, copiando siempre esas colecciones, y dejaba la escritura para el final, que era muy reducida. Pero si yo tengo que pensar cómo empecé básicamente a leer, ¿no? Que eso creo que ese es el motor para empezar a escribir. Yo siempre digo que empecé a leer con los oídos, porque era muy aficionada, sobre todo con mi abuela, a la radio. Entonces escuché los clásicos universales por la radio, no los leí hasta muchísimo más tarde. Entonces escuchaba, por ejemplo, Cumbres Borrascosas o eh, Los Miserables de Víctor Hugo, con las voces de esas voces muy infatuadas del teatro español y traducidas quién sabe cómo, ¿no? Eh, Ahí estaba el tema de las identificaciones. Mi abuela sospechaba que yo me identificaba con la hermosa niña Cosette, la huerfanita, y en realidad, obviamente, me identificaba con Jean Valjean, ¿no? ¿Quién quiere ser una niña tonta que no sabe trepar un muro? Y en cambio, cuán atractivo es ser un ex convicto que sobrevive a una tormenta en el mar y se fuga de la cárcel varias veces, se mete adentro de un féretro, tiene una serie de aventuras que es imposible que nadie deje de identificarse. Yo me llamo Cristina, mi nombre legal es Cristina y mi abuela me solía comparar con un personaje muy feo de Los Miserables que se llamaba Eponina. Entonces me decía Cristina como Eponina la sardina, ¿no? Es decir, empecé con algo muy plebeyo en cuanto a lo literario. También me enganché muchísimo, eso cuando tenía unos 14 años, con Gardel. Y Gardel hacía tango canción. Entonces yo creo que con esa voz que me embrujaba, yo empecé a escuchar metáforas, que son las metáforas del modernismo, ¿no? O sea, Ujú. antes de leer a Rubén Darío, lo escucho en versiones, digamos, que tenían una marca muy fuerte de él, ¿no? Es decir, escucho La novia ausente, ¿no? Es decir, donde habla de recitan el párrafo de la princesa está triste, que por supuesto yo me identificaba a la princesa. Es decir, hay una fuerte marca de la voz, ¿no? Entonces, pero también eso continúa cuando empiezo a leer, ¿no? Es decir, cuando leo a Colette, por ejemplo, por ejemplo no me puedo acordar el nombre ahora, a ver,
eh, Nuestra vida. Clarice Lispector, por ejemplo, en ciertos libros que tienen una primera persona alucinada, ¿no? Atiendo a las voces, ¿no? Voces en primera persona, digamos, mujeres lanzadas a un fluir de conciencia, pero que no es tan ordenado como el de Virginia Woolf. Es decir, la voz prima, ¿no? También cuando ya leo más, siendo mayor, obviamente la marca enorme propia de mi generación es Simone de Beauvoir, ¿no? Que es una absoluta primera persona, una primera persona que en realidad es una coartada para hablar del mundo, ¿no? Y para hablar de las políticas del mundo. Ahora, el otro día, Alejandra, vos me comentabas que por ahí me marcaba Virginia Woolf, ¿no? Pero yo pensaba quién podía tener que ver, sí, pero digamos, ¿qué podía tener que ver Simone de Beauvoir y Virginia Woolf? Y creo que eso une un poco esta mesa, ¿no? Que es, creo que la sexualidad, ¿no? Es decir, creo que lo que más me interesaba, sobre todo en mis lecturas de pendeja de Simone de Beauvoir, era esas memorias que daban cuenta de tratar de derrumbar el matrimonio burgués y de abrirlo, ¿no? Y de hacer esa experiencia como una militancia no como una política de la felicidad, ¿no? De la satisfacción múltiple, sino con todos sus conflictos. Y entonces eso me parece que la une a Virginia Woolf, digamos, no en la obra de Virginia Woolf, pero sí en lo que rodeaba a Virginia Woolf, que era toda la experiencia de lo que llamamos victorianos, que habría que sacar ese sombrero, porque fue sumamente transgresora, ¿no? Es decir, se decía que eran triángulos que vivían en cuadriláteros. Hay toda una experiencia de Vita, la amiga de Virginia, ¿no? Que realmente hacían combinaciones amorosas, conflictivas, pero es cierto, eran aristócratas, pero digamos que estaban tratando de experimentar otro modo de vida, ¿no? Y yo pienso en las intervenciones de Gabriela, ¿no? Sobre ese tema. Y también en vos, Vanina, en todo lo que has trabajado sobre el anarquismo, ¿no? Que también ha trabajado, digamos, ha marcado mucho ha tratado de teorizar el amor libre, ¿no? Y en tu libro sobre Salvadora, que está muy presente eso, digo, no sé si eso fue profeso, pero creo que es algún tema en común, ¿no? Es decir, una escritura, pero también una escritura que es una especie de documentación también literaria sobre un proyecto que sería otro modo de vida amorosa. No sé si me equivoco. Muy interesante todos estas puntas que María tira, ¿no? El asunto de las escrituras, las genealogías de nuestras escrituras, cómo esas escrituras interesadas en los cuerpos, las sexualidades, tienen raíces múltiples y, por ejemplo, para María y para mí, esa raíz probablemente esté en Simone de Beauvoir, pero por ahí sería interesante pensar cómo ves, Vanina, esto, cómo has pensado esto vos que venís de una experiencia, digamos, de lo que muchas leen como la irrupción del feminismo, ¿no es cierto? Este momento que en Argentina fue el 3 de junio de 2015, este momento que hace que eclosione ni una menos, con una visibilidad enorme para las jóvenes, esto que te hace interesarte y conmoverte con algo tan vital como es para la Argentina, esta cuestión de ni una menos, y la búsqueda de espacios como la TFEM o la búsqueda de acompañar procesos de larga duración, como es el caso del CELS, ¿no es cierto? ¿Y cómo ligás eso con tu interés por el anarquismo, con esa personaja absolutamente excepcional que fue Salvador Honrubia? A ver, cómo vamos tejiendo entre las tres esta trencita, como las trenzas preciosas que tiene la Gaby.
Mira, hay algo, quiero tomar distintas cosas. Por un lado, hay una frase de Tikkun que a mí me gusta bastante, que dice, todo está por construir, deberás inventar la lengua en la que habitarás, una lengua para habitar, y deberás construir los antepasados que te harán más libres. Entonces, ahí, en esa construcción en presente de nuestra... Perdón, por ahí se escucha un ruido. Perdón. Entonces, retomo. Esta cuestión de encontrar los antepasados que nos hagan más libres, me parece que es algo de lo que intenté hacer trayendo a Salvadora y ubicándola en una historia que tiene tachas, ¿no? En una historia del feminismo, en una historia del anarquismo, en una historia de la literatura, que tiene tachas. Y cuando digo tachas, me imagino, no sé si han visto los documentos desclasificados. Cuando se desclasifican documentos, en general hay texto y tachaduras en negro. Entonces me parece que un impulso del feminismo y también de la curiosidad de quienes investigamos es la pregunta por qué es lo que falta, cuáles son las tachas, cuáles son las tachaduras en las narraciones de la historia. Porque en general lo que está tachado son las experiencias populares, son las experiencias antisistema, son las experiencias de mujeres, de lesbianas, de las diversidades. Entonces, me parece que una de las cuestiones con la que nos aproximamos a estas narraciones es por la sospecha de qué es lo que falta, qué es lo que está tachado, por qué esta historia tiene una construcción hegemónica, cis, heterosexual y blanca y de élites. Entonces, me parece que algo interesante es contagiar, como feministas, esa curiosidad y esa sospecha. La pregunta por qué es lo que no está contado. Y por otro lado, esta cuestión que dice María de Simone de Beauvoir, esa primera persona tan presente para cuestionar el mundo, me parece que es algo de lo que tenemos como experiencia de escritura, que es poner el cuerpo y contar microhistorias para cuestionar la gran historia, o para cuestionar sobre qué se asientan, sobre qué suelo se asientan esas microhistorias, sobre qué suelo social perturbado, sobre qué suelo social expulsivo, cuáles son, dónde se insertan. Entonces, me parece que ese es un ademán muy, muy interesante para pensar cuál es el modo feminista de la escritura. No sé si hay un modo, pero sí creo que hay primeras personas interesantes y un poner el cuerpo y una pregunta muy fuerte por la política, sobre justamente qué es ese mundo que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado, no solo desde los vínculos sexoafectivos, sino sobre los modos de producción, los modos de crear colectivamente, la búsqueda de antijerárquicas, las búsquedas antijerárquicas en distintos niveles de la vida. Creo que, en nuestra vida personal, cotidiana, vincular, académica, laboral, me parece que esas son aproximaciones interesantes. No sé si contesté, después puedo seguir hablando. Seguro, siempre hay posibilidades de seguir tejiendo, de seguir trenzando, de seguir hablando. Gabriela Wiener, Gaby es
escritora, es periodista, es peruana, tiene unas trenzas preciosas, vive en Madrid en este momento y ha escrito, Gabriela, un libro, Dicen de mí, con un título más que sugerente, y un poemario que tiene que ver con esto de las exploraciones en las escrituras. Tiene un título muy atractivo, Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Amenazó cuando estábamos conversando antes de iniciar esta mesa con una performance, me tienta enormemente eso. Y me gustaría, Gaby, que contases cómo es esto de Dicen de ti y cómo es esto de las escrituras, los feminismos, las transgresiones, un poco en la línea esta que me parece que por lo menos a varias de nosotras, digamos, nos ha inspirado mucho Simona, pero probablemente menos en eso de dureza que tenía que en eso de ponerle el cuerpo a la escritura, ¿no? Sí. De repente me nace una sensación como de que esto que nos va como reuniendo tiene que ver con una quizá bastardía o quizá una manera impura de habernos reconocido en el lenguaje, en las lecturas, ¿no? Y en cómo nos hemos ido concibiendo, además, ¿no? Casi siempre con muchísimo miedo, ¿no? Sin querer nombrarnos como escritores, ni siquiera hasta el final. Creo que desde que empecé a escribir, por ejemplo, yo en un entorno completamente periodístico, ¿no? Yo escribía en las secciones culturales, hacía crónicas después en unas revistas, que bueno, ahí sí que ya pues había algo de glamour, ¿no? Pero digamos que me moví siempre en unos lugares que eran como en los márgenes de lo literario o de lo prestigiosamente literario, y ahí sigo, creo. Incluso yo diría que el feminismo pues ha empezado a dar una visibilidad y una validación a escritoras, a poéticas, a miradas y voces que efectivamente antes estaban completamente ninguneadas o no se atrevían ni siquiera a mirarse así, ¿no? Digamos, esta sensación de basureo y de autobasureo, ¿no? Desde un canon que ya conocemos, desde un sistema que ya conocemos, ¿no? A mí, por ejemplo, pese a mis lecturas, que eran de estas primeras personas femeninas, poéticas, ¿no? Que hablaban de condiciones muy duras en sus procesos de escritura, ¿no? Que casi terminaban enfermando o muriendo en esa lucha, ¿no? Sin contar todas las que han sido directamente desaparecidas o borradas del mapa, ¿no? Y en ese sentido también es tan importante este proceso, ¿no? Bueno, a lo que iba es que me estoy liando un poco, pero en el momento en que yo empiezo a plantearme como escritora, ¿no? Soy una escritora que tiene una cantidad de textos que están dispersos, ¿no? Que he hecho un poco de crónica, que he hecho un poco de columnismo, que he hecho un poco de periodismo cultural, ¿no? Y de repente, no, como digo, sin atreverme a nombrarme, ¿no? Migro también, viajo, ¿no? Y ocurren nuevas decisiones en mí, en nuevas periferias, ¿no? Nuevos lugares donde no estás, ¿no? Creo que de alguna manera la escritura dentro de este momento que estamos viviendo feminista te da una sensación de comunidad o de menos aislamiento, cierta pertenencia, aunque efectivamente no todas hacemos lo mismo ni somos lo mismo, ¿no? Yo cuando migré, cuando me fui a Barcelona, trabajaba en una revista literaria, cultural más, ¿no? Donde además no tenía todavía papeles, ¿no? Y estaba pues bastante precarizada, y en esa revista había una habitación, digamos, de los libros descartados o de los libros que el director de la revista, un hombre obviamente, le llegaban, digamos, y los que no le interesaban,
pues iban quedando ahí, ¿no? Y a eso me refería como hacer una performance. No, no es una performance, simplemente es que he aprovechado que María Moreno está aquí y que estamos hablando de recuperarnos entre nosotras también, ¿no? Ahí encontré tirados en el suelo estos 2 libros de María, que igual le hacen gracia verlos. Son unos libros de compilaciones, ¿no? De sus textos breves, ¿no? De la prensa, ¿verdad, María? Sí, claro, de página 12, sobre todo. Algunos De más página bien. 12. Tipo argentino, Sí, sí. hay, o sea, de los años 70. Yo, claro, la verdad es que las portadas no son muy bonitas, ¿no? Debo decir. Me atreví a abrirlos, yo nunca había oído hablar de María, ¿no? Porque seguramente la mayoría en el año 2000, fuera de Argentina, quiero decir, en el año 2004, 2005, tampoco se sabía demasiado de María, ¿no? Como cronista en ese momento yo me quedé loca, ¿no? Al leer su voz, al reconocerla, al verme reflejada ahí o más bien aspirando a poder lograr cosas tan increíbles como las que lograba María conectando asuntos diversos, ¿no? Cómo elevaba los temas que podían ser más ligeros o considerados banales a un nivel de profundización, ¿no? Con nuevas vías todo el rato, ¿no? Y recuerdo eso, ¿no? Porque que un libro de una escritura tan poderosa estuviera tirado en el suelo, ¿no? Como que en los despojos, ¿no? De las grandes letras que meritaban leerse, reseñarse, escribirse, ¿no? Y los salvé y estoy muy feliz de haberlos salvado, porque los salvé también para mi propia escritura, ¿no? Y no sabes todas las veces, ¿no? Que los he consultado, ¿no? Hasta que mucho después, ¿no? Bueno, la mayor parte de gente inteligente en el mundo te han descubierto y te leen y te consideran como tantas un referente, ¿no? Pero creo que eso ha sido lo más interesante de este proceso que tiene que ver con la escritura y el feminismo, ¿no? El poder de repente recuperar, ¿no? Todo un legado, ¿no? Una cantidad de voces que perfectamente podrían haberse quedado ahí acalladas, silenciadas en la habitación de los despojos y de la basura literaria de quienes han dirigido normalmente, ¿no? Los designios de lo que merece ser considerado literario, de lo que merece ser considerado como una autora legitimada o valorada, ¿no? dentro de un canon, ¿no? Entonces, esto es lo más interesante para mí que está pasando, ¿no? Y es que estamos construyéndolo, creo, ¿no? Intentando también desaprender unas lógicas de las que hemos sido partes, ¿no? Queriendo aspiracionalmente, además, entrar ahí, entrar a ese canon, salir del cuarto basura, ir a tener, bueno, a ser leída, digamos, ¿no? Porque todos o sea, no solamente la crítica, sino los propios medios, ¿no? De los espacios culturales, ¿no? Son más o menos los que han orientado y guiado, ¿no? La lectura, el mercado, ¿no? Y es desde ahora, ¿no? que las escritoras, ¿no? Y disidencias hemos empezado, digamos, a tener algo de foco por esta lucha que obviamente, como ya varias escritoras también han señalado en debates últimos, también es cooptada, ¿no? Por todos los mecanismos típicos del liberalismo de convertir esto también en el boom de escritoras feministas que vamos ahora mismo a comprar, ¿no? Y vamos a las tiendas y a las librerías, ¿no? Y lo curioso es que nuestra situación todavía no cambia demasiado, ¿no? Ni económicamente, ¿no? O quizá es como siempre, ¿no? Al Club de Toby dejamos pasar, pues, finalmente ya no es solo el Club de Toby, pero como siempre es una cuestión de elegidas, ¿no? Mientras que el resto se queda por allí, ¿no? Y en todo caso, de las cosas que más me emocionan últimamente de esta relación entre la escritura y los feminismos y las transformaciones que estamos buscando, quizás lo que ha pasado últimamente en Chile, ¿no? Esta especie de trabajar colectivo y comunitario, ¿no? Que lleva a las escritoras chilenas por ejemplo, a incluso a casi sindicalizarse, ¿no? En torno a esta cosa llamada Ouch, ¿no?
donde hay allí unos perfiles interesantísimos que están debatiendo, ¿no? A nivel intelectual, de elevadísimo nivel, ¿no? Pero al mismo tiempo son gente que está muy involucrada en la lucha, en los nuevos cambios sociales y movimientos de su propio país, ¿no? O sea, no es casual, ¿no? Que escritoras como Alia Trabuco, ¿no? Como Alejandra Costamagna, como Nona Fernández estén detrás de la redacción de esta nueva constitución chilena, por ejemplo, en el que hayan logrado dentro de sus gestiones colectivas que esta sea probablemente, ojalá, la primera constitución paritaria de la historia, ¿no? O como ya directamente le llaman, constitución feminista, ¿no? Así que esa es otra escritura, ¿no? Ellas mismas lo dicen, ¿no? Podría ser el libro, estamos escribiendo otro libro feminista, ¿no? Y creo que sí, que se están haciendo, que no solamente se trata de textos, ¿no? Sino que se está de alguna manera reescribiendo la historia a nivel de cambios, no sé, por un momento me emociona, por otro lado también veo con preocupación y tristeza, ¿no? Cómo dentro de nuestros propios movimientos y nuestros propios grupos cada vez más se dan las fisuras, ¿no? Y todo eso que hemos estado cuestionando del poder, ¿no? Patriarcal empieza a reproducirse, ¿no? Entre nuestro propio movimiento, que efectivamente siempre fue algo plural, ¿no? Feminismos, como pone la mesa, algo plural, ¿no? Y sin embargo se está viendo que cada vez hay más luchas de poder, ¿no? Que prueban que quizás no podemos coexistir, ¿no? Y todo este entusiasmo sororo, ¿no? Que a veces me hace pensar que es en la literatura donde está funcionando, ¿no? Porque ya no veo esa competitividad entre escritoras, ¿no? Más bien veo apoyo, veo otras lógicas, ¿no? De hacer, ¿no? No esta de estas luchas encarnizadas por la visibilidad o las envidias o las mujeres o la lucha de barro y toda esa tontería, ¿no? Sino de repente compañeras apoyándose, visibilizando el trabajo de la otra, leyéndose entre sí, ¿no? Elogiándose también como tanto tiempo han hecho los hombres, ¿no? Eso que me emociona, que está pasando en la literatura, de repente me voy al movimiento y al trabajo social que se supone que en el que el que estaba forjando el feminismo, y pues a veces me desalienta, ¿no? Me desalienta ver toda esta división, todo este dolor, ¿no? Estas heridas que nos estamos haciendo. No sé si la escritura va a poder ayudar en algo a reparar, ¿no? Pero cada vez se avanza más en la herida. Me parece, quería agregar algo a esto que dice, perdón, ¿querías hablar, María? Sí, me sentía interpelada por las dos intervenciones. En principio te agradezco, Gabriela, ese rescate de mis libros prehistóricos, pero eso me hizo pensar en que hay algo que noto en el feminismo actual, ¿no? En la nueva ola, que pocos nombres, ¿no? Es decir, por eso me parece tan importante tu libro sobre Salvadora. Es decir, es como que no han construido, no me gusta la palabra genealogías, ¿no? Pero podríamos hablar de parentescos, como habla Rita Segato. Hay un poco mito, digamos, el mito clásico porque puedes pensar el Ni Una Menos como una irrupción, que en gran medida viene de un montón de grupos sociales, pero también como una novedad, ¿no? Entonces, realmente en estos grupos aparece primero una especie de idea de venir, de ser como el paramecio, de verse autoengendrado, ¿no? O sea, de que todo lo que se hace es fundante y nuevo, ¿no? Que no tiene raíces en el pasado. Entonces, eso me parece muy importante, empezar a crear parentescos. O sea, genealogías no, porque establecen una jerarquía, pero sí nombrar eso, como vos nombrás y colocás en el espacio de la cultura a discutir a Salvadora, por ejemplo. Siempre hubo un cierto prejuicio, y también noto en las nuevas camadas, digamos, de militantes, algo que también se repite en los movimientos en los inicios, ¿no? Que es cierta cosa antiintelectual, ¿no? Y me parece preocupante eso, muy preocupante. Primero porque si uno no piensa, piensa el otro, ¿no? El otro piensa por uno. Hay algo que diría que también lo tenía el feminismo en el pasado, ciertos sectores, que era la idea de asociar el saber solamente a poder y a privilegio, cuando en realidad es algo a apropiar, a dar vuelta, a pervertir incluso, ¿no?
A mí me parece un ejemplo maravilloso una declaración que hizo Pedro Lemebel sobre cómo él empezó a leer o cómo enfrentarse a textos de Deleuze, de Guattari, de Foucault, que no entendía, le parecían chino absolutamente. Pero algo lo interpelaba de esos textos, de tal manera que es como si dijera que en vez de leer, tratando de ir sorteando pasos, ¿no? Para acceder a ese conocimiento, yo creo que era tan urgente la necesidad de leerlos y de sentirse interpelado por ellos, que leía con el deseo. Es como si diría que nada es sagrado ni nada es inaccesible cuando es urgente. Es como si él dijera, los entendí porque no podía evitarlo, ¿no? Y me parece que eso empieza a aparecer en ciertas escrituras, como por ejemplo Travesti, una teoría lo suficientemente buena de Marlene Guallard, ¿no? O en las ficciones de Camila Villada, ¿no? Porque me parece que ahí hay algo, haberse apropiado de saberes y haberlos llevados a otro territorio político, ¿no? Por eso digo, me parece que lo genealógico me parece muy importante, ¿no? Que sería reconocer de dónde se viene, ¿no? Eso no quiere decir que el legado se transmita con fidelidad, ¿no? Es decir, pero es un movimiento que lo veo en este momento limitado por el mercado. Es decir, en este momento hay dos multinacionales que tienen todas las editoriales del mundo, más o menos, ¿no? Es decir, y bueno, y ahí un poco lo que aparece son los productos del presente, o sea, las feministas actuales, ¿no? Entonces me parece que se reedita poco obras que son capitales, me parece, para los feminismos, digamos, porque creo que los legados son importantes y bueno, pero para transformarlos, ¿no? Es decir, eso es como una crítica, quizás es un momento, suele ser un momento extremo, ¿no? El comienzo. Pero por eso me parece interesante eso de que uno elija precursoras, ¿no? Por ahí. Y las ponga. Otra cosa que me parece interesante es ejercer una crítica torcida, ¿no? Me parece que cuando una Dulcinea Muschietti, que es una crítica, te cuento, Gabriela, una crítica argentina, digamos, de literatura, de pronto cuando enfrenta dos textos, uno de Borges y uno de Alfonsina, en una revista, y aparte hace como que Alfonsina lo besa por nocaut, pone algo así, Alfonsina 1, Borges 0, lo que demuestra es que la escritura de Borges es totalmente convencional, que es clásica, que trata de sentimientos, tema que él despreciaba en las chicas, ¿no? Y lo de ella es un texto absolutamente de vanguardia, ¿no? Con métrica libre, con irregular en su ritmo, ¿no? Es decir, muestra que ahí está más en el futuro, Alfonsina. Esa no es una lectura caprichosa, es pertinente, ¿no? Entonces, me parece que hacer esas relecturas también me parece importante. Ni hablar del libro de Gaby Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, que es decir, pelear con el gran héroe literario nacional y oponerle, digamos, la aventura de una esposa que, bueno, que tiene una relación lésbica, que, bueno, aparecen... diría que en esa balsa final aparecen todas las disidencias sexuales, ¿no? Me parece que ese tipo de intervenciones son importantes, como hay un manualito que es Las tretas del débil de Josefina Ludwig, que ahí un poco también reinterpreta la historia de San Pablo diciendo callen las mujeres en las iglesias. Lo que ella entiende, investigando, es que en realidad las mujeres enseñaban la doctrina en las iglesias, no que estaban parloteando. Es decir, me parece que ese trabajo de la crítica es algo que me parece que podían hacer los feminismos en el espacio de la escritura. Ani, había algo que querías decir. Perdón, eso, quería agregar algo, que como distintas escenas. Por un lado, la cuestión de esto que decías, Gaby, de las tensiones al interior de los movimientos feministas, ¿no? Y pensaba, bueno, finalmente el patriarcado, el hetero-cis patriarcado, es un colonialismo que colonializa subjetividades y que contra esas subjetividades
esas subjetividades son las que tenemos que desarmar, y como diría Guattari, el policía interior. Digo, contra eso, Guattari va a decir la burguesía, la subjetividad de la burguesía, pero podemos decir la subjetividad de la estructura patriarcal en nuestras vidas. Contra eso hay que ir y generar nuevas prácticas y nuevos vínculos, ¿no? Vínculos más libres, diría. Y por otra parte, también me parece que es importante desarmar la idea de canon. O sea, destrozar la idea de canon, empezar a hablar de constelaciones, como diría Marcia Fuentes, empezar a pensar constelaciones y redes y cruces, y dejar de pensar en la estructura vertical, jerárquica, de autoridad que tiene el canon. En el caso de Salvadora, sus aportes formales, no sé si son tan significativos, aunque tiene un humor muy ácido y muy vanguardista, y que leemos ese mismo humor en su nieto, es su antecesora directa, pero realmente amplió temáticamente lo que se podía decir en la literatura. O sea, hay un primer cuento sobre lesbianas, escrito en la década del 20, hay un cuento sobre aborto, escrito en la década del 20, entonces de repente que ella no haya estado incluida en un canon, habla de que ese canon es completamente, que contra eso contra eso tenemos que ir, pero justamente para armar estos antepasados más libres, ¿no? Que nos permitan contar una narrativa de quién somos desde otros lugares, con mayores disidencias, con mayor diversidad. Creo que eso es importante. Bueno, eso quería decir. Contra el canon. Me interesaría por ahí preguntarte un poco, Gaby, por este asunto de los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos de lugar, los desplazamientos que percibís, porque migrar es una experiencia de desplazamiento extrema, digamos, ¿no? Y por ahí eso ilumina zonas de la misma manera que te iluminó un sótano en el que fuiste recogiendo esos libros que recuperaste para tu propia escritura. Estaría un poco en ese registro, porque me parece que cuando las personas migran, advierten las tonalidades diferentes de su voz en relación con las voces de ese lugar. Una es percibida como otra, claramente, digamos, en Europa las sudacas, para decirlo mal y pronto, somos rápidamente identificadas como diferentes. Entonces, me gustaría un poco en ese tono de reflexión que has tenido sobre los avatares de los feminismos, los avatares de tu propia escritura, tus desplazamientos. Gracias. Sí, claro, ya llevo muchos años fuera, 15 años, ¿no? Y de alguna manera, bueno, mi primer libro lo publiqué aquí, así que pues mi escritura, así como en el ensayo, la crónica, el periodismo, la poesía, fueron cosas que estaban latentes en el Perú, pero empiezo a publicar mis libros en el 2008, me parece, en España. Entonces, ya ahí había historias que pertenecían ya a mi nuevo contexto, ¿no? Y cómo yo estaba interactuando en ese contexto. Y a partir de ahí ha sido siempre así. En mi primer libro, bueno, un libro sobre intimidad, sobre cuerpo, sobre deseo,
¿no? Tenía también un punto en que se liberaba y estallaba gracias a mi nuevo contexto. Quiero decir, efectivamente, en ese momento, todavía comparando las realidades, ¿no? Había mucha más represión quizá, ¿no? O sea, como venía de contextos más conservadores que el que me encontré de repente en Barcelona en pleno, pues sí, 2000, a mediados del 2000, ¿no? Donde, bueno, había toda una efervescencia en torno a un tipo de sexualidad y también si bien estaba rodeado de cosas bastante mainstream, ¿no? De pornografía y festivales eróticos y tal, también en ese momento empezaba a crecer un movimiento crítico de esa misma pornografía, de ese tipo de erotismo, de ese tipo de deseo, que era finalmente, pues sí, el hegemónico, ¿no? Normativo, monógamo, heterosexual, blanco, ¿no? Entonces, los cuerpos que yo traje, al traer el mío también, ¿no? La mayor parte también de los personajes que aparecían en mis libros compartían conmigo ese de estar desencajado, digamos, esa disidencia, ¿no? Encajé también, ¿no? Como conecté con toda esta gente que estaba haciendo crítica, ¿no? Por ejemplo, desde lo post-pornográfico, ¿no? En el momento en que Paul B. Preciado publicó Texto Yonki, por ejemplo, o Virginie Despont, Teoría King Kong, ¿no? Lydia Lange, o sea, había todo este movimiento que, bueno, claramente, como siempre, fue aprovechado pues, para vender libros y tal, pero que sí que han dejado pues unas sendas y que seguimos releyendo ahora y que cada uno hace con eso un poco lo que puede, ¿no? A la hora de dialogar en sus libros, en sus ensayos, con estas voces también de estas personas que en ese momento empezaron a publicar en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que yo, por ejemplo, empecé a publicar libros que se metían dentro de las estanterías de teoría de género, ¿no? O cuando eso, por supuesto, era lo menos, o sea, comercial que podía existir, ¿no? Yo siempre he hecho libros narrativos, pero digamos que fui encajonada en un momento así, ¿no? Pero bueno, me desvío un poco de tu pregunta. Yo era... cuando empiezo a tratar mi realidad, sobre todo creo que fue en el momento, este fue el momento de Sexografías, que como te digo, habla de estos cuerpos, ¿no? Descentrados, pero ya en 9 lunas, que es una historia completamente autorreferencial sobre mi embarazo y mi maternidad, ¿no? Caigo en la cuenta, ¿no? Que es yo ser una mujer que voy a parir fuera, ¿no? Y todo lo que representa eso, ¿no? Entonces, si hablo del sistema hospitalario, pues hablo de las opresiones que esto ejercen sobre las mujeres, pero también sobre alguien, ¿no? Con un cuerpo determinado, como una sudaca como yo, como una migrante como yo, con alguien que está siempre, digamos, jodida por las leyes de extranjería de este país, alguien que tiene que hacer colas. Es imposible, ¿no? Que solamente hablara de un eje, ¿no? de opresión o cuestionara solamente el tema de género, ¿no? Cuando me estaban apretando por otros lados, ¿no? Y esto me lo he encontrado desde lo institucional, como les digo, esa violencia estaba en lo institucional, pero estaba también, digamos, en las microviolencias que supuestamente, bueno, que no son nada micro finalmente, pero que están en el día a día, en tu cotidianidad, mientras estás con gente que dice que te quiere también, ¿no? Entonces, es sobre todo la experiencia del migrante sudaca, ¿no? De Aviala o latinoamericano aquí en España, es un tipo de migrante que es visto con una mirada siempre paternalista, ¿no? No es el que el español considera peligroso para él, y esto a veces es más hiriente, ¿sabes? La relación que tiene el español, la española con sus antiguas colonias, en especial las sudacas, son de una superioridad, ¿no? Y de considerarnos dóciles, ¿no? Inofensivos, ¿no? Y ser como el migrante integrado, asimilado y por eso aceptado, ¿no? Entonces, en esta idea que también el patriarcado colonial le interesa, que es disolvernos, digamos, ¿no? Y que sintamos que
que el hermano, ¿no? Árabe o la hermana gitana, ¿no? Son los malos, ¿no? Y cómo van disgregándonos, digamos, que es lo que finalmente le conviene, ¿no? A esto que todavía subsiste y es tan colonial. Entonces, de alguna manera, ya en mi escritura, y como siempre muy a posteriori de mí o de mi conciencia de hacerlo, mis textos pues podían verse como también el relato de una experiencia de migración, una experiencia de racismo o de rachismo, que también le llamo, ¿no? Porque es la mezcla de racismo y machismo a la vez, que además venía desde Lima, porque es que las estructuras coloniales de discriminación están intactas en mi país, ¿no? Y además está completamente fundado también en una discriminación de clase, ¿no? Clase, ¿no? De raza y de género, todo junto, ¿no? Y bueno, a través del periodismo es que he podido pues dar voz más bien a cosas más críticas o de opinión, ¿no? Pero siempre desde la experiencia, es algo que nunca he dejado de hacer, ¿no? O sea, que es desde contarme o desde contar mi comunidad también, ¿no? Apasionante trama, chicas. Ese que ha sido maravilloso escucharlas. Me tienta por ahí decir algo como para intentar anudar, o prefieren que quede la trama suelta con esa libertad que Vanina busca tan afanosamente. Yo quería agregar una cosita, sí, sí. porque me interesa dejar algunos planteos, o intentar algunos planteos que queden abiertos y que, no sé, que podamos pensar, porque me quedé pensando en esto que había dicho María, que es cierto, como un impulso antiintelectual, y ahí me parece que hay una tensión interesante para pensar, que es que creo que desde 2015 los feminismos argentinos, latinoamericanos, de la Via Yala, realmente se masificaron y se densificaron y se expandieron. Y repentinamente, a partir de ese momento, que es producto de un acumulado histórico, hay una cuestión de recuperación de las voces. Entonces, de repente hay voces de identidades racializadas, de feminismos populares, que son recuperadas, que de repente tenemos voz y tenemos voces para decir, para hacer denuncias, para plantear desacuerdos, para plantear propuestas, pero las voces se multiplican. Entonces, ahí me parece que hay una tensión interesante en esas voces plebeyas y con una reivindicación plebeya y un derecho de decir que no está reclamado, sino que está ejercido, y las voces de especialistas. Entonces, ¿cómo hacer que convivan esas voces distintas y que se complementen y que enriquezcan las experiencias a partir de la escucha? Y también me parece interesante, como en otro plano, que nuestras voces no vuelvan a habitar en guetos. O sea, que nuestras voces impregnen todas las mesas, impregnen todos los espacios, y que en todos los espacios podamos llevar nuestra perversión feminista. Eso me gustaría plantear. Quería agregar algo más también, de acuerdo a lo que dice Vanina. Sí, es interesante eso de las voces, pero que me parece, sobre todo con estos ejemplos del libro de Marlene Guayar y de Camila Villada, ¿no? Es decir, eliminar el mediador, o que el mediador cumpla determinadas condiciones. Creo que es ejemplar la biografía que ha hecho Josefina Fernández de Loana Berkins, pero se trató de una amistad, de una investigación en el tiempo, no de lo que nosotros llamamos cafiolismo del otro, ¿no? Que es el experto, ¿no? Poniendo un grabador, o sea, una especie de
de vampiro de intensidades, ¿no? Que ha habido mucha protesta, sobre todo de las disidencias sexuales, eso de el especialista que hace una tesis, ¿no? Con los testimonios, y en el espacio de ellos solo lugar de testimonio, cuando ya tienen académicos, ¿no? Es decir, eso es algo muy importante. Después te quería decir a vos, Gabriela, cómo nos salvó la crónica, ¿no? Creo que la crónica nos hizo legibles. O sea, cuando se puso de moda, un poco falsamente, pero a su vez existían los trabajos de un Julio Ramos, planteando la crónica como el género político latinoamericano, y además el género que permitió la conciencia de sí de los escritores latinoamericanos, por contraste con las tareas periodistas del periodismo, o sea, que han hecho un Martí, un Nervo, un Vallejo, ¿no? Es decir, creo que nos volvimos legibles cuando todo eso que era muy fragmentario y que tenía la contaminación, si se quiere, del periodismo, de la información, pero con la historia personal, con ficciones, hasta con poesía, ¿no? Se volvió legible, ¿no? Uno entró equívocamente en un mercado, me parece, ¿no? No sé qué pensar. Sí. Me parece, por lo menos en mi caso, creo que Pino una vez dijo en Chile, hace crónica. ¡Ah, alivio! Porque antes no se sabía, porque Sí, informarnos sí, de nada. Sí. total. Y me ha tocado mucho pensar en eso, porque además en las revistas de crónicas, ¿no? Y ya luego las antologías y los festivales, ¿no? De repente a mí me dieron un lugar en el mundo que, como siempre, se les ocurrió a otros, ¿no? Una etiqueta que me representaba y con la que me podían vender fácilmente. Bueno, no fácilmente, realmente eso es lo que nunca pasó en realidad. La crónica no era algo demasiado vendible, por eso tampoco duró demasiado su boom, ¿no? Pero sí es verdad que formaba parte de estas típicas dinámicas. Por lo menos a mí se me identificó con algo, ¿no? No es un género realmente no considerado prestigioso ahora mismo, creo, literariamente, pero sí que para alguna gente nos dio cierta entidad, ¿no? Como te digo, a mí me vino de afuera, fue una cosa completamente externa en la que me iban poniendo y era razón por la que aparecía, digamos, ¿no? Tenía aparición en algunos lugares. Y luego, más bien, mi lucha ha sido por sacármela de encima, en parte, ¿no? Aunque le agradezco un montón de cosas, ¿no? Pero para poder, digamos, decir que lo que hago, ¿no? No encaja perfectamente en toda la cantidad de decálogos que se hicieron en esa época de cómo era ser un buen cronista, ¿no? Entonces intenté ser una mala cronista muchas veces, básicamente porque ya de plano yo abusaba de muchas otras cosas que no estaban en ese decálogo, y me interesaba más moverme en una dimensión de cosas que, bueno, de literatura expandida, de un ensayo que se amplía por otros lados, como ha contado un poco Alejandra. También he estado incursionando en otras cosas, de espacios, porque hace rato que tenía ganas de salirme solamente del texto, ¿no? Porque también eso es lo que me parece más interesante de estos momentos, ¿no? En que estamos saliendo también del perfil del escritor que nos dijeron que teníamos que ser, ¿no? Entonces, nos veo, pues eso, nadando por otros territorios, ¿no? Entrando y saliendo a cosas, ¿no? Yo ni siquiera he llegado a ser el tipo de escritora, pues, que quizá yo alguna vez soñé ser o proyectarme, ¿no? Que me dijeron que tenía que ser, ¿no? Que casi siempre puedo ser una persona hipererudita, ¿no? Con un gran lenguaje, un gran academicismo, un gran no sé qué. Y eso no es eso no es por quitarle y decir que todo vale igual, o quitarle valor o poder a la academia, ¿no? O a la cuestión crítica, ¿no? Pero también abogo por una libertad de ser, ¿no? De forjar nuestras propias lecturas, ¿no? De ser nuestro propio menú de intereses y de conversaciones también, ¿no? Creo que está bien que podamos juntarnos gente tan diversa, voces tan distintas, ¿no? Y creo que eso está pasando también por los feminismos. Sí, digo que vi una buena coartada en la crónica. En realidad sigue siendo una hermana despreciada, ¿no? Es decir, inventada por el mercado, y en las prácticas no se lee más crónica, y además creo que un periodismo, digamos, de muy poco estilo y de muy mala investigación se pone el emblema de cronistas, ¿no? Y digamos, hay mucho blef por eso.
Yo creo que tenemos que recuperar por ahí también la cultura laica, ¿no? Me parece que todo pasa por la academia en todo momento. O sea, ese lugar independiente y que creo que el instrumento ideal es el ensayo, ¿no? Me parece que tenemos que apropiar del ensayo latinoamericano, que yo creo que es un clásico, ¿no? Y creo que en estos momentos aparecen muchos más trabajos absolutamente distintos y deudores de la academia. Bueno, creo que es hora de dejarlas libres, de agradecerles a Gabriela Wiener, a Vanina Escales, a María Moreno, por esta contribución, por esta reflexión, por este pensar disperso, pero que tiene un hilo, que es lo que en nosotras potencia los feminismos en los ejercicios de escritura. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias por la invitación y qué linda la feria esta de Mendoza. El año que viene Hubiera sido, nos encontramos en persona. sí, con vino, chicas, nos lo debemos. Otra vez, tenemos una cita en los viñedos, la cita próxima, ¿no? Para encontrarnos ahí. Espero que sí. La próxima feria en los viñedos, ¿no? Absolutamente. Eso. Con buen vino. Para la próxima. Genial. Sí, pronto. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.